Objeto. SCP-123-J. Clasificación del objeto. Seguro procedimientos especiales de contención. Toda instancia de SCP-123-J debe ser contenida en el refrigerador del personal en el sitio. El uso del personal está permitido. Sin embargo, el personal está advertido que la ingesta de SCP-123-J y la subsecuente información de su composición puede resultar en un shock, paranoia y en un estilo de vida más saludable. Si el personal se encuentra con una instancia de SCP-123-J, deben comprarlo, preferiblemente con unas instancias de SCP-123-J-2. Descripción. SCP-123-J-1 es un pequeño tarro de plástico con una etiqueta escrita que dice "No puedo creer que esto no sea mantequilla" en su cubierta. Se han realizado investigaciones dentro de la compañía Becel, creadores de "No puedo creer que esto no sea mantequilla". Sin embargo, no se han encontrado vínculos con ninguna organización oculta. Contenida dentro de SCP-123-J-1, hay compuesto de aceites formados en una sustancia comestible, designada como SCP-123-J. Cuando el sujeto unta al SCP-123-J en cualquier producto compuesto de grano y lo ingiere, informan que el SCP-123-J tiene un sabor similar a la mantequilla. Cuando se informa que la sustancia no es mantequilla orgánica, los sujetos muestran comúnmente incredulidad. SCP-123-J se derrite cuando es expuesto a un calor superior a la temperatura ambiente. Cuando se deja al SCP-123-J en un refrigerador, lentamente vuelve a su estado original, de manera que se puede untar. SCP-123-J fue originalmente comprador por el agente C en el supermercado Safeway localizado en Nueva Jersey. Tras la ingesta a través de SCP-123-J-2, el agente entregó el SCP-123-J al agente F, insistiendo en la confirmación de que la sustancia era mantequilla. El agente F ingirió la última porción de SCP-123-J-2 y alertó a la Fundación. Aunque al principio se creyó que la información era errónea, los agentes C y F fueron más tarde promovidos. Entrevista 123, J ha entrevistado. D. 6539 entrevistador. Doctor Introducción. D. 6539 acaba de ingerir SCP-123-J después de untarlo en una muestra de SCP-123-J. Inicio de la entrevista. Doctor. ¿Cómo te sientes? D. 6539. Como si acabara de obtener la cantidad recomendada de nutrientes y vitaminas, y todo eso por un precio muy bajo. Doctor. ¿Qué pasa si te digo que el SCP-123-J no es mantequilla? D. 6539. ¿En serio? Voltea hacia la cámara de seguridad 1. No puedo creer que esto no sea mantequilla. Doctor. Suelta una risita, es correcto, SCP-123-J está compuesto de aceites vegetales reales. Sin la adición de todas esas molestas grasas saturadas encontradas en la mantequilla orgánica, puede confiar en que el SCP-123-J le ofrecerá todo el sabor al que está acostumbrado, pero con la diferencia de precio más bajo y un corazón más saludable. D. 6539. Wow. Conclusión. Aunque el D-6539 aún fue enviado a la neutralización de fin de mes, él lo hizo con la confianza de que redujo su consumo de colesterol a un estándar saludable gracias al SCP-123-J.